Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Turno y Acción. Hoy vamos a echar un vistazo a Praia. Vamos a ver qué tal. Cogemos las diferentes secciones de los tableros y utilizamos estas fichas para unirlos. Las secciones tienen doble cara, lo podemos hacer al azar. Por ejemplo, podemos hacer esto y esto vendría así y luego los unimos con estas fichas y quedará así. Lo vamos a poner a un lado de este modo y vamos a poner por aquí el tablero auxiliar. Lo vamos a dejar así. En el tablero auxiliar colocamos las fichas de remero aquí. El mercader lo vamos a poner en esta posición que viene marcada con este asterisco y los cubitos de recursos en las posiciones iniciales de sus respectivos colores. Como veis, esto es verdura, esto representa la fruta, el pescado y la carne. Y en este punto del tablero ponemos los favores del rey. Hay más, solo he puesto unos cuantos. De entre todas las cartas separamos todas aquellas que tienen aquí este dibujito con un color. Las tenemos en negro, en lila, en naranja y en blanco. Pues es un conjunto de 5 cartas que son las de cada jugador. Cada jugador va a coger el color que haya elegido. Vamos a coger las negras para un jugador y vamos a coger estas para el otro. Las blancas y las naranjas las vamos a guardar. El resto de cartas se baraja y se coloca aquí. Y sacamos una carta por posición de este modo. Colocamos la barcaza real en el centro del tablero. Cada jugador recibe un juego de fichas del color de las cartas que ha elegido, discos, tenderetes o tiendas y una barcaza. Y cada jugador coloca la barcaza en una de las entradas del tablero, por ejemplo aquí, y el negro la coloca aquí. Además, ambos jugadores pueden escoger poner una de sus primeras tiendas en cualquier punto del tablero. Pues por ejemplo vamos a suponer que la pone aquí este color y este color lo va a poner aquí mismo, por ejemplo. Además, cada jugador coge un barco del color que ha escogido, lo puede colocar por el lado normal o por el lado avanzado, que viene sin nada de... El normal viene ya con 2 cestos. Esto lo coloca por aquí y este lo coloca por aquí. Cogemos la bolsa donde habremos metido antes todas las fichas de cesto e iremos poniendo cestos allí donde haya los iconos naranja de mercado, justo estos que vemos aquí, y ponemos el cesto mostrando su valor. Este es el coste que tienen los cestos. Así que vamos poniendo, los vamos sacando de la bolsa al azar y los vamos colocando donde encontremos esos espacios. Ahora separamos los pedidos por el valor que pone en su dorso y hacemos unas pilas con ellos. Y las ponemos así al lado del tablero auxiliar, aunque al final vamos a coger los de el valor 1 y los vamos a colocar en todas las zonas donde hay pedido, que son los restaurantes del mercado. Así que les cogemos los de valor 1 y las vamos colocando en los restaurantes. Nos va a sobrar una que la volveremos a colocar con las otras, y cuando se vacíe alguno de estos pedidos pues colocaremos este. Mientras tengamos de nivel 1 pues colocamos esos. Cuando se acaben estos cogeremos los de nivel 2 y los iremos poniendo cada vez que se quede uno de estos pedidos vacío. Luego nivel 3 y hasta que se acaben todos. Y para finalizar cogemos todos los recursos, la fruta, el pescado, la carne y la verdura, los dejamos a un lado para que todos los jugadores los puedan utilizar. Hacemos lo mismo con las monedas, también con las flores. De todo esto hay más de lo que estoy poniendo aquí, no lo estoy poniendo todo. Y finalmente tenemos unas hojas de ayuda donde nos explica la secuencia de turno, el significado de algunos símbolos y luego aquí detrás cómo es el final de la partida y todo lo que se puntúa. Al primer jugador se le entregan 8 monedas y al resto de jugadores pues una más, al segundo 9, etc. Y ahora sí que podemos comenzar a jugar a Praia.
El turno de un jugador en playa consiste en 3 fases. La primera fase será jugar una de las cartas que tengamos en nuestra mano. Las cartas que están en nuestra mano son aquellas que no hemos gastado todavía. Jugaremos una de las cartas y nosotros elegimos cuál y pondremos en práctica lo que dice la carta. Y luego esta carta la descartaremos y quedará a un lado y no podremos volverla a utilizar. Una vez hemos jugado una carta de nuestra mano, la segunda fase será el movimiento por el mercado. Lo podremos mover tantos pasos como remeros haya en nuestro bote. Tenemos 2 remeros al inicio, así que nos podremos mover 1 o 2 pasos. Un paso sería una sección del tablero. Esto sería 1, esto sería otro paso. 2 pues sería 1, 2, por ejemplo, o 1, 2. Podemos ir adquiriendo remeros que están en el tablero auxiliar, con lo cual podríamos llegar a movernos hasta 4 pasos. Esa sería la segunda fase, moverse. Y vendrá en función de los remeros que tenemos. Y ya pasamos a la tercera fase, que es interactuar allí donde nos hayamos parado con los mercados, con los tenderetes que hayan a los lados. Dependiendo de dónde nos hayamos parado, haremos una cosa u otra. Ahora veremos lo que son cada uno de los puestos del mercado. Vamos a ver las cartas que son las mismas para todos los jugadores. Esta carta nos dice, por ejemplo, que tendremos que mover el mercader una posición y estamos obligados a hacer lo que dice la carta, y luego moveremos los valores de los productos en el mercado 2 posiciones, uno hacia, digamos, más caro y otro más barato. Ahora os lo enseño en el propio tablero. Este nos habla del mismo tema, del mercader y de los precios que tienen los productos en el mercado. Este nos hace referencia a la barcaza real. Nos dice que vamos a mover la barcaza 2 posiciones. La barcaza real se mueve de cruce en cruce. Esto sería 1, 2, esto 1, 2. Siempre va a estar en las intersecciones del tablero. Esta otra carta nos dice que movamos la barcaza 1. Pero luego lo que vamos a hacer si jugamos esta carta es recoger todas las cartas que ya hemos jugado antes y volverlas a nuestra mano. Y por ello cobraremos una moneda por cada carta que nos llevemos de nuevo a nuestra mano. Así que esta carta en teoría la deberíamos jugar siempre en última posición, es decir, nos conviene jugarla la última, porque entonces todas las cartas vuelven a nuestra mano y podemos volver a comenzar a jugar con todo. Y además cobraremos dinerito por cada carta que vuelva a nuestra mano, incluido esta. Pero claro, evidentemente si yo la juego ahora, cobro 0 porque no tengo cartas, no he jugado cartas antes y no tiene mucho sentido. Vamos a ver en concreto estas cartas un poco mejor. Cuando hablamos de mover el mercader, nos referimos a esta pieza. Si jugamos, por ejemplo, esta carta, nos dice que movamos el mercader 2 posiciones. Y esto quiere decir que moveremos el mercader 1, 2 posiciones en este sentido, o 1, 2. Como veis, va en los dos sentidos. Por ejemplo, si yo hago 1 y 2 y lo pongo aquí, luego subiré de valor uno de estos 2 productos donde está el mercader y bajaré 3 posiciones de valor el otro de estos productos. Yo decido cuál. Por ejemplo, subo de valor el pescado, que pasa a costar 6 monedas cada unidad de pescado que compremos en el mercado, y bajo de valor 3, que es la verdura. 1, 2. Como no hay más, no puedo bajar más, no pasa nada. Una vez llegamos al mínimo o al máximo, pues no podemos pasar de ahí. Esto sería jugar esta carta. Ya habría jugado la carta y ahora ya pasaría el movimiento de mi barco. Esta otra carta pues dice exactamente lo mismo, que nos movamos uno, podría moverme uno aquí o aquí, y entonces subiría de valor, pues por ejemplo la fruta, y bajaría en 1 pues la verdura. Como no puedo bajar la verdura más en 1, pues no tocaría la verdura. Este nos dice que no nos movamos 0, es decir, que nos quedemos donde estemos, y subamos 3, pues cualquiera de los 2 productos donde estamos posicionados. Pues en este caso yo podría subir 1, 2 y 3 la verdura, si es que me interesa que la verdura suba, o podría haber subido
3 la fruta, lo que pasa que solo habría llegado hasta el 8, no puedo subir más de lo que marca. En cuanto a estas dos cartas, movemos la barcaza. Esta carta, por ejemplo, que pongo aquí, nos dice que movamos la barcaza 2, pues 1 y 2, y la puedo poner en esta intersección. Y luego, como veis, aquí sale el símbolo de unas flores que nos dice que cualquier puesto de jugador, cualquier tenderete o tienda de jugador que esté en esa intersección, este está aquí, se llevará ese jugador por cada uno de sus puestos una flor. Por ejemplo, en este caso el jugador negro se llevaría una flor. Si aquí hubiesen más puestos de otros jugadores, cada jugador se llevaría una de estas. Si el negro tuviese 4 puestos aquí, pues se llevaría 4. Esta otra carta, ya os he comentado que es la que hace que todas las cartas vuelvan a nuestra mano, así que es una carta importante, también nos da flores allí donde se pare la barcaza real. Así que en esto consiste el juego. Primero jugamos carta y ya hemos visto a qué afectan las cartas. 2 cartas afectan a la barcaza real y a su movimiento, y 3 cartas afectan a los valores del mercado. Pero evidentemente vamos a poder adquirir nuevas cartas que irán a parar a nuestra mano y que nos darán otro tipo de ventajas. Por ejemplo, pues en vez de movernos 2 exactamente y estamos obligados a movernos 2, pues nos podemos mover entre 1 y 2. Esta otra carta nos dice no tenemos que movernos 2 obligatoriamente, sino podemos mover el mercader 1 o 2. Y además aquí nos da un premio a final de partida que nos dice que ganaremos 2 puntos de victoria por cada puesto que tengamos en el mercado. Así que esto, aparte de darnos una ventaja que rompe las acciones muy concretas que nos vienen de inicio, esta nos da un poco de variabilidad, un poco más de juego. Aparte nos premia al final de la partida con algún tipo de bonus. Esta, por ejemplo, nos dice que el pescado nos va a costar 2 monedas, que si nos fijamos en el mercado, el pescado, el precio mínimo que tiene en mercado, si algún momento lo alcanza durante la partida, es de 2. Así que esta carta, cuando la juguemos en ese turno, nos va a dejar el pescado a 2 monedas, independientemente de que allí cueste 10, que es su precio máximo. Y también nos dice que todos aquellos puestos que hayamos colocado de venta de pescado, es decir, donde en el tablero pone que se vende pescado, cada uno de ellos nos va a dar 3 puntos. Así que es obvio que esto es constructor de mazos, donde vamos a ir mejorando nuestra mano de cartas, y cuantas más cartas tengamos en mano, más acciones podremos hacer. Vamos a hacer turnos alternativos entre jugadores, donde cada jugador va a hacer esas 3 fases: jugar carta, movimiento y efectuar las acciones de donde estés. Vamos a ver esas acciones en la tercera fase, de qué se tratan. Una vez jugada la carta y hecho el cambio de valor de los productos del mercado, o habiendo movido la barcaza real si es el caso, nos toca el movimiento. Y hemos dicho que al inicio los jugadores en sus barcazas solo tienen 2 remeros, así que solo se puede mover una posición o 1 y 2 posiciones. Una vez llegas a tu lugar y donde te quedas, entonces interactúas con las tiendas que tenemos a cada lado del barco. Si además tenemos la barcaza real en ese cruce, yo podría estar aquí o podría estar aquí, pero ahí donde estamos nosotros, podemos también interactuar con la barcaza real. Así que estos serían 3 acciones posibles que podemos hacer, pero si la barcaza estuviese aquí, solo vamos a interactuar con estos 2 puestos. Vamos a ver uno por uno cuáles son esos puestos y lo que hacen. Ahora estamos en este símbolo, que precisamente lo que nos permite es comprar una carta del mercado de cartas. En el mercado de cartas podemos pagar las cartas con monedas o con flores. Esa es una de las utilidades de las flores. Aquí vemos que esta carta nos puede costar una flor o 4 monedas. Bueno, pues descartamos la flor o las 4 monedas y nos podemos quedar la carta. Si nos quedamos la carta, movemos el resto de cartas para abaratar su coste y sacaríamos una carta nueva. El resto de cartas pues se va encareciendo. 2 flores 7 monedas, 2 flores 10 monedas, 3 flores 15 monedas. No podemos comprar directamente del mazo, solo del mercado. Ojo, porque las cartas que adquiramos del mercado no van a parar al descarte
como pasa en la mayoría de constructores de mazo. Pues esa carta que acabamos de comprar viene a la mano y la podemos jugar inmediatamente después, en la siguiente ronda cuando nos toque. Continuamos. Aquí tenemos el pescado, por lo tanto, obviamente, pues podremos comprar pescado. Tanto podemos comprar pescado como podemos vender pescado. En todos los puestos, tanto el de pescado como el de carne, el de verdura o los de fruta, en todos ellos podemos comprar o vender, y por eso el mercado es importante el precio, porque podemos comprar barato y vender caro. Compraríamos las piezas de pescado que quisiéramos pagando su coste, pero solo lo podemos hacer de golpe, es decir, no puedo comprar pescado, venir, coger una carta y luego utilizar la carta que hemos comentado antes que nos abarataba el pescado para volver a comprar pescado. O sea, compramos pescado, 1, 2, 3, las piezas que podamos pagar de golpe, según el precio que esté de mercado, y luego pues se acabó. Solo podemos interactuar con las diferentes tiendas del mercado una vez en nuestro turno. Así que, explicando la del pescado, queda explicada la de la carne, la de la verdura y la de la fruta. Funcionan igual, compramos o vendemos ese producto y nos llevamos las piezas que queramos en caso de que compremos. Y ahora vamos a ver la barcaza, que la voy a poner aquí. Cuando compramos un producto, en este caso pescado, coloco el pescado en mi barcaza, allí donde esté el producto. Aquí vemos que está el azul, que es el pescado, pues yo podría poner uno. Y todo lo que compren en los mercados de los 4 productos tendrá que ir a mis cestos. Si no tengo espacio para colocar ese producto, no puedo comprarlo. Puedo venderlo, en este caso lo quitaría y cobraría el dinero, y esto lo devuelvo a la reserva. Pero si ahora quisiera comprar otro pescado, no puedo, porque no tengo cestas que contengan pescado. Así que puedo comprar verdura, puedo comprar la fruta, que es el amarillo, o puedo comprar uno de carne. Ahora mismo podría comprar uno de cada. Por eso, otro de los puestos importantes que hay en el mercado son los que tienen relación con los cestos. Yo estuviera en esta posición, yo podría interactuar comprando o vendiendo verdura, ya lo hemos explicado. Es justo igual que el pescado, y podría conseguir este cesto. Pagaría las 5 monedas que me pide y lo colocamos en nuestro barco en cualquiera de los espacios vacíos. Ya tenemos uno más para poner verdura y otro para poner carne. Además, aquí lo que podríamos hacer, en vez de conseguir un cesto, es adquirir nuevos remeros. Nos vamos al tablero auxiliar. Aquí vemos la misma acción. En vez de conseguir un cesto, podríamos conseguir uno de estos remeros a cambio de pagar o uno de carne o uno de pescado a la reserva. Cogeríamos el remero y lo colocaríamos en una de las posiciones libres del tablero, y a partir de este momento ya podríamos movernos de 1 a 3 pasos por el mercado. Otra opción sería esta, que nos sirve para hacer ofrendas, y es esta parte del tablero. Simplemente se trata de cumplir con una serie de requisitos para ir añadiendo nuestros discos en estas ubicaciones. En este caso tendríamos que pagar uno de carne más una flor para colocar nuestro disco aquí. Si quisiéramos seguir avanzando, pues pagaríamos otro de carne y otra flor para colocar aquí. Luego, como veis, se va encareciendo y cada vez nos piden más flores. Otro jugador podría colocarse aquí pagando la fruta y la flor correspondiente. Es una mecánica de mayorías en la que al final de la partida los que tengamos más en estas filas cobraremos puntos, y la presencia en estas columnas nos van a dar también puntos, e incluso nos va a penalizar si no estamos en alguna de las 3 columnas. Así que esta sección de las ofrendas solo se trata de pagar para conseguir avanzar por aquí, para luego conseguir más puntos de victoria al final de la partida. Si nos colocamos delante de un puesto, pues lo que tenemos que hacer es entregar a la reserva lo que nos pide aquí, que es un pescado no de fruta, que sacaríamos de nuestro barco y devolveríamos a la reserva, y a cambio recibiríamos 10 monedas y 3 puntos de victoria. Esto lo guardamos y al final de la partida nos va a dar los puntos que marca aquí. Evidentemente rellenaríamos esto con un pedido nuevo, del mismo modo que tenemos que poner un cesto nuevo sacándolo de la bolsa cada vez que compremos uno de los que hay en el mercado. Si nos colocamos aquí, la última opción que tenemos
es la de conseguir, pagando 10 monedas, poner uno de nuestros puestos en cualquier lugar del tablero. Da lo mismo dónde, lo podemos poner en cualquier sitio del tablero a nuestra elección. El único requisito es que hay que pagar 10 monedas cada vez que queremos utilizar esta acción. Y por último nos falta la barcaza del rey. Si estamos en un lugar justo donde está el cruce con la barcaza, puede estar aquí o aquí, entonces sí podemos interactuar, aparte los dos puestos de mercado que tenemos a los lados, sino también con la barcaza del rey. Y para hacer esto nos vamos otra vez al tablero auxiliar. Del mismo modo que ocurre aquí con las ofrendas, aquí podremos colocarnos dándole regalos al rey. Si le damos 4 monedas, colocaremos una de nuestras fichas. Si luego alguien paga 5, pues otro jugador podrá colocarse aquí. Aquí pagaríamos 2 flores y aquí pagaríamos 1 de carne o 1 de fruta. En cambio, no podemos colocarnos en una posición avanzada si no se han llenado las anteriores. Ocurre lo mismo con las ofrendas. Aquí pagaríamos 1 de verdura o 1 de fruta, aquí 1 de carne o 1 de pescado. Aquí pagaríamos verdura y fruta y luego otra verdura y otra fruta, es decir, podríamos pagar 2 iguales. Aquí pagaríamos 1 de pescado y 1 de carne y a más 1 de fruta o 1 de verdura, y aquí 3 recursos diferentes. Cuando colocamos un disco aquí nos llevamos un favor del rey. Esta pieza nos sirve para conseguir un remero gratuito, para poder conseguir comprar un producto de forma gratuita o incluso para no pagar flores aquí en las ofrendas. Entregamos esto en lugar de la flor. Hay algunas cartas que nos dan puntos por tener favores del rey. Un par de detalles sobre el movimiento que no he explicado. No pueden estar 2 jugadores en una misma zona y no pueden interactuar con los mismos comercios. Sí que puede un jugador moverse a través de un lugar donde hay otro jugador para llegar a otro, pero no pueden compartir la misma ubicación. La otra restricción que hay es con la barcaza real. Un jugador no puede pasar si la barcaza real está impidiendo el paso. Así que si este jugador quisiera llegar aquí, debería buscar otra manera de llegar aquí. La solución rápida sería jugar una carta antes de tu movimiento que permita mover la barcaza a otro lugar. Y entonces tú después, en la siguiente fase, que es cuando te mueves, puedas pasar. Bien, vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que hemos visto. Para empezar, primera fase, si yo soy el jugador al que le toca el turno, juego una carta. Por ejemplo, voy a jugar esta. 1 y 2. La carta esta se descarta. La ponemos aparte. En mi mano sigo teniendo estas 4, que las voy a dejar aquí ahora. Como me he puesto en una intersección donde hay uno de mis edificios, me llevo una de estas margaritas, que lo pongo aquí mismo. Y a partir de ahora ya muevo mi barca y la muevo donde yo quiera interactuar. Por ejemplo, hago 1, 2, puedo moverme hasta 2 porque tengo 2 remeros y compro verdura. La verdura está a 2, pues compro 2, me cojo una verdura, me la pongo aquí, estoy haciendo esta y ahora puedo conseguir otro remero. Para ello necesitaría, según dice aquí, pescado o carne, pero no tengo ni pescado ni carne, solo tengo verdura. Así que pago 5 monedas, me llevo otro cesto que me permite coger fruta y pescado y me lo coloco aquí. Acto seguido, saco al azar de la bolsa otra y la pongo aquí. Ese sería mi turno, ya he acabado. He jugado carta, he movido y he hecho mis acciones. Le tocaría al otro jugador, que tiene aquí sus cartas. El otro jugador, por ejemplo, decide utilizar esto, mueve 0, o sea, se queda donde está y aumenta 3 el precio de la carne o del pescado. Pues va a coger el pescado 1, 2 y 3 y lo va a poner aquí. La carta que acaba de jugar la deja aquí
Y acto seguido mueve 1 o 2 su barco, que en teoría debería estar aquí porque yo he empezado aquí. Bueno, da lo mismo, desde donde partamos, ¿no? Pues por ejemplo hace 1 y 2, decide comprar verdura que vale 2, así que da 2 monedas y coge 1 y también se lo coloca aquí, ha hecho exactamente lo mismo que yo. Y ahora va a coger una carta que le vale 4, paga 5, recibe 1 a cambio y coge pues esta carta, que se la lleva a su mano. Esta es su mano, esta es la carta que acaba de gastar y esta es las cartas que tiene para el siguiente turno. Ya ha acabado fase 1, fase 2 y fase 3, ha hecho las 3. Y así seguiríamos jugando hasta que se dirán 3 condiciones de final de partida. De estas 3 condiciones se tienen que dar 2 a la vez. La primera sería que un jugador coloque todos sus edificios. Esa sería una, así que nos quedarían otras 2 por cumplir, una de las otras 2. La otra es que se llene una fila de las ofrendas o que se complete una fila de la barcaza real, de los regalos del rey. Esas serían, entonces, en el momento de que se diera, por ejemplo, esta situación y que además un jugador, el que sea de los 2 o de los 4 que estén jugando, de los que sean, haya colocado todos sus edificios, se acaba la partida y procedemos al conteo de puntos. Para contar puntos, bueno, no suelo explicar mucho esto, pero lo voy a hacer muy por encima. Tendríamos que vender todas las mercancías que tenemos en nuestro barco y cambiarlas por dinero. Eso es lo primero. Y luego cada 5 monedas nos va a dar un punto de victoria. Después miraríamos aquí, en esa tabla de ahí, lo que son las ofrendas. Multiplicaremos los discos que tenemos por los valores que vemos aquí. Y luego, a nivel de columnas, el que tenga más presencia en una columna se llevaría los puntos que dice en esa columna. Y de no tener presencia, vamos a suponer que el lira no estuviese aquí, perdería los puntos que dice en la columna correspondiente. Eso mirarlo en el manual. Tampoco voy a extenderme en ese tema. Del mismo modo, allí ganaremos puntos de victoria, ya sea porque el jugador que tenga más discos en la tabla del rey se va a llevar 12 puntos y el segundo se llevaría 6. Además, si un jugador tuviera 3 discos en una fila y otros 3 en otra, por cada conjunto de 3 se llevaría puntos adicionales. Luego los encargos, estas fichas que tendremos que ir consiguiendo, para eso cogemos recursos, para eso cogemos comida, para luego llevarlas a los bares, pues sumaríamos los puntos que tienen estas fichas. Y las cartas, como he comentado antes, nos dan puntos bonus por tener unas u otras cosas, así que sumaríamos los puntos de esos bonus. Y luego también ganaríamos puntos por tener edificios. Soy propietario de la mayoría de edificios de verdura, que están con verdura, pues me llevo unos puntos. Si soy el que más tiene de pescado, X puntos. Dependiendo del producto, se gana más o menos puntos. Y esto es Praia. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Ya habéis conocido lo que es Praia. Quiero decir un par de cosas. Unas son unas quejas a la editorial por cosas que no me han gustado. Y por otro tema, el juego, que no tiene ninguna culpa y nada que ver. Yo me esperaba que este juego, y voy a hablar primero del juego, que es lo importante, sería un juego ligero, familiar, de corte familiar y más bien ligero. No me esperaba una dureza en cuanto a juego muy elevada. Estamos hablando de que es un juego que es mucho más denso de jugar, no de preparación ni de reglas, de lo que yo me esperaba. A 2 jugadores hemos hecho partidas de 2 horas prácticamente, lo cual, pues cuando me senté a probarlo, no me esperaba eso. O sea, se nos hizo largo en ese aspecto. No parece que la mecánica ni el juego en sí mismo vaya a ser lo que luego resulta, y esto será satisfactorio para mucha gente que le gusta los juegos duros o tirando a duros, y menos satisfactorio para aquellos que buscaban un juego familiar de corte sencillo y de 1 horita o algo así. Bueno, pues esto dura bastante más. Conseguir los dos de los objetivos que pide el juego para terminar la partida se hace largo, se consigue rápido. También es verdad que seguramente con la práctica y el manejo del juego pues puede ser que bajen los tiempos y no dure tanto. Pero en principio me ha parecido largo. En cuanto al juego en sí mismo, denso. Es un juego complicado de dominar, que tiene muchas decisiones. En este aspecto el juego castiga mucho los turnos
ineficientes, como otros juegos más duros. Si te equivocas en algún par de turnos y no haces lo correcto o pierdes muchos turnos, que será el caso de que puedas hacer varios turnos que no sean productivos, mientras el otro jugador o jugadores sí los aprovechan más que tú, te puedes quedar atrás. En cuanto a reglas, nada que ver con lo que estoy diciendo. Es un juego sencillísimo. En eso tiene muchísima virtud, porque tiene 4 reglas, pero luego a la hora de jugarlo es complicado de dominar. Fijaos que el manual es muy pequeño. Estamos hablando de esto, es 2 hojas, 2 caras de preparación, y luego tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caras. O sea, aquí ya te habla de el final de la partida, y esto ya es pues un poco que te explican ejemplos. Esta cara solo son ejemplos de turno. Es un manual súper fino, muy sencillo, y en cambio el juego da de sí muchísimo, así que esto es una virtud del juego. Y en cuanto a las quejas que tenía, bueno, yo me metí en el Kickstarter. Esto es un juego español y suelo meterme en casi todo lo que viene, lo que se hace aquí. No me llegó cuando ya estaba en tiendas, y eso me consta que también ha pasado a bastante gente. Tuve que escribir un correo y quejarme para que se acordaran. Yo creo que si no hubiese escrito el correo todavía lo estaría esperando. Y luego, y de esto hay muchísimas quejas en Kickstarter sobre cómo han embalado los juegos. Este juego vino con un golpe aquí. Ahora ya no se nota casi, pero si pasas el dedo se ve. Esto estaba hundido, en vez de ser un pico, era curvo. Y yo por dentro le he ido dando para que se vaya pues poniendo un poco mejor. Y ahora está disimulado si no lo tocas. Si lo tocas tú ves que esto es muy fino y aquí está rugoso. Esta parte está mal. Esto viene dado porque el juego ha venido embalado en burbujas de plástico como si fuera un jamón, y luego metido en un sobre blando. Y es la primera vez que me envían un juego de esta manera. Esto no se hace. Los juegos se ponen en cajas un poco más grandes, si lo quieres envolver perfecto, para que sea la caja la que reciba el golpe, porque embalarlo con plástico, envolverlo en burbujas, da lo mismo. Tiene 4 y 4, 8 esquinas, que seguro que 1 o 2 acaban recibiendo golpes, y golpes importantes. Solo hay que leer los comentarios en Kickstarter para ver que hay gente que ha recibido las cajas en muy mal estado y peor de lo que la he recibido yo. Así que esto es una queja que yo creo que es justa, y hay que decirlo. No se pueden enviar los juegos, una editorial no puede enviar los juegos empaquetados de esa manera. Y aparte de eso, pues el juego es un juegazo. Sencillito de reglas, fácil de montar en mesa, no tiene mucha complicación. Y además es de esos juegos que cuando lo has jugado un par de veces ya no te olvidas. O sea que dentro de 2 meses lo sacarás y te acordarás de todo. Así que probarlo, sobre todo, como siempre digo, probarlo porque os va a sorprender. Un saludo a todos, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.